Nostramo Quintus yacía bajo una noche perpetua. La luz agonizante de un sol moribundo apenas filtraba un débil crepúsculo en el cielo eternamente oscuro de aquel mundo. En sus colmenas, infestadas de crimen, la desesperanza era ley y la única constante era la oscuridad. Pero una noche, una estrella cayó del firmamento negro, una cápsula de estasis atravesó la atmósfera y se estrelló en el yermo urbano, abriéndose paso hasta las profundidades del planeta. Dentro de ella, envuelto en campos de estasis agonizantes, había un niño pálido de ojos negros. Aquel infante sería recordado con temor y veneración como Konrad Curze, el primarca que la gente de Nostramo bautizaría más tarde el acechante nocturno. En ese instante inicial, lo general y lo particular convergieron. Un mundo sumido en tinieblas y un niño caído del cielo, cuya llegada estaba predestinada a cambiarlo todo. Comienza así la tragedia de Konrad Curze, un ser nacido de la visión del emperador pero moldeado por la noche sin fin de Nostramo. El niño sobrevivió solo en las calles sombrías, sin familia que lo acogiera, acechaba en los callejones alimentándose de ratas y de las bestias que lograba cazar en los túneles debajo de la colmena. Desde sus primeros años, Konrad fue atormentado por visiones espantosas del futuro, sueños saturados de sangre, traición y muerte que invadían su mente cada vez que cerraba los ojos. Aquellas premoniciones lo hacían despertar gritando, con las uñas clavadas en las palmas y el terror reflejado en sus pupilas negras. Sin saberlo, el joven primarca había heredado un don maldito, un agudo poder psíquico de clarividencia que le mostraba el peor porvenir posible. En la fétida soledad de Nostramo, el niño comprendió que el destino le reservaba horrores indescriptibles. Esa certeza fue enfriando su alma infantil, templándola en la crudeza y volviéndolo implacable mucho antes de que tuviera un nombre. A medida que crecía, Konrad presenció la absurda depravación de la sociedad de Nostramo. La ciudad colmena estaba gobernada por nobles corruptos y gángsters. Los delitos más atroces sucedían a diario sin castigo. Las autoridades eran simplemente otro brazo del crimen. Y en las tinieblas reinantes nadie estaba a salvo. Ni el trabajador esclavizado en las forjas de adamantio, ni la madre que apenas podía proteger a sus hijos. Este caos sin justicia perturbaba profundamente al joven primarca. Konrad, empujado por sus visiones morales absolutas, decidió hacer algo al respecto. Al principio, sus acciones fueron discretas, un niño misterioso que intervenía a escondidas cuando veía abusos. Si presenciaba una violación o un asesinato, emergía de las sombras como un espectro silencioso y fulminaba al agresor con fuerza sobrehumana. Pronto, su cruzada secreta escaló. Criminales notorios comenzaron a desaparecer de las calles de Nostramo Quintus. Cuerpos mutilados aparecían colgados en las ventanas más altas de la colmena, exhibidos como macabros trofeos al amanecer perpetuo. Ladrones de poca monta eran encontrados destripados en callejones como peces abiertos en canal. Oficiales de la policía local, conocidos por su corrupción, amanecían empalados o colgados de cables, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. La ciudad cayó en un estado de pánico silencioso. Pronto se corrió la voz de que un vengador nocturno acechaba desde la penumbra. Los habitantes, antes insensibles al crimen, instauraron un toque de queda autoimpuesto. Al caer la tarde, las calles quedaban desiertas. Las madres susurraban a sus hijos que no se portaran mal o el acechante nocturno vendría por ellos. Konrad Curze, el nombre que aún no conocía, se convirtió en una leyenda urbana viviente. Empezaron a llamarlo Night Hunter o acechador de la noche o acechador nocturno, pues emergía de las sombras para aterrorizar a los malvados. En pocos meses, las tasas de crimen de Nostramo Quintus cayeron casi a cero. El miedo, antes herramienta de los delincuentes, se volvió el arma de la justicia en manos de este joven implacable. Con el tiempo, la identidad del acechante nocturno se volvió incuestionable. Konrad Curze se reveló como un conquistador insólito, sin ejército ni apoyo,
conquistó Nostramo mediante el terror. Una vez eliminados los peores elementos criminales, la población, extenuada de décadas de anarquía sangrienta, se rindió a sus pies. Los pocos nobles que sobrevivieron lo hicieron al jurarle lealtad, convirtiéndose en marionetas de su voluntad. Conrad se erigió como el primer monarca verdadero de Nostramo, gobernando con mano justa pero firme. Implantó un orden férreo. Mientras nadie transgrediera la ley, podrían vivir en relativa paz, pero cualquier transgresión sería castigada de la forma más atroz por el propio acechador nocturno. Convertido en soberano, Kurz mantuvo a Nostramo en un equilibrio frágil pero funcional. La producción de adamantio aumentó, la vida cotidiana mejoró para el ciudadano honesto, aunque honestidad significaba ahora sobre todo obediencia por temor. Pese a la austeridad de su régimen, muchos en Nostramo veían a Kurz como un oscuro salvador, y tal vez el único capaz de detener la espiral de violencia que antes los consumía. Sin embargo, en la mente de Conrad, la batalla nunca cesaba. Aún en esos años de reinado justo, seguía plagado de pesadillas. Cada acto de brutalidad cometido en nombre de la justicia dejaba una mancha en su alma. De día, impartía juicio con fría equidad. De noche, soñaba con ríos de sangre y con rostros espectrales que lo acusaban. ¿Era un justiciero o simplemente un asesino hábil? El acechante nocturno se debatía entre la convicción de estar salvando a su mundo y el temor de convertirse en aquello que destruía. En su fuero interno anhelaba la aprobación de un padre que no recordaba haber tenido. Buscaba algún tipo de luz moral que le confirmase que sus métodos extremos eran necesarios y correctos. Esa aprobación llegaría del cielo en forma bastante literal. Una noche perpetua, el emperador de la humanidad llegó a Nostramo. Sus exploradores ya habían localizado al primarca desaparecido y el señor de la galaxia acudió personalmente a reclamar a su hijo. Una flota imperial emergió de la diformidad en órbita del planeta. La llegada de la Delegación de la Luz, como luego se conoció aquel séquito, fue anunciada por un hecho prodigioso. Tras años de lluvia eterna, las nubes tóxicas sobre Nostramo se abrieron y la lluvia cesó en el momento en el que la lanzadera imperial descendió del cielo. La población entera se congeló en curiosidad y temor en las calles de Nostramo. Una comitiva de figuras sobrehumanas avanzó por los aires de la ciudad oscura. En el frente marchaba el emperador, irradiando una luz dorada tan intensa que muchos en Nostramo rompieron a llorar al verla. Algunos, los pocos que intentaron alzar la mirada directamente hacia él, quedaron cegados al instante. A los lados del emperador caminaban otros 4 primarcas imponentes: Rogal Dorn, Fulgrim, Ferrus Manus y Lorgar. Detrás le seguían un destacamento de marines de armadura azul de ultramar, representantes de la legión de los Ultramarines y custodes. Jamás Nostramo había presenciado tal procesión de poder y grandeza. Al final de la avenida principal, antes de las puertas del palacio de Kurz, esperaba el acechante nocturno. Conrad había previsto esta reunión. Sus visiones le habían anunciado que su padre vendría y que su llegada traería la perdición final de Nostramo. Esa premonición angustió a Kurz, pero no lo hizo huir. Permaneció de pie bajo la lluvia moribunda, envuelto en su capa hecha de las sombras mismas, dispuesto a enfrentarse al juicio del ser que acababa de acercarse. Cuando el emperador estuvo ante él, Conrad Kurz fue abrumado de pronto por la más potente de sus visiones hasta entonces. En un instante vio destellos del destino de cada uno de sus recién llegados hermanos. Vislumbró la gran guerra que algún día los dividiría y contempló con horror el momento de su propia muerte envuelto en tinieblas. La intensidad de esta revelación fue tal que el primarca gritó y trató instintivamente de arrancarse los ojos para huir de esas imágenes, pero una mano fuerte y gentil se lo impidió. Era el emperador, quien posó su mano sobre su hombro y calmó temporalmente la mente de Kurz. Cuando Conrad recuperó la compostura, alzó la vista hacia el emperador y reconoció en él a su creador y padre. Cuenta la historia que entonces
ocurrió un momento definitorio. El emperador, con voz profunda y serena, habló a su hijo recién hallado por primera vez. Le dijo que su nombre era Konrad Kurz, que tuviera paz, y que él había llegado con la intención de llevarlo a casa. El primarca, pálido y empapado bajo la lluvia, respondió con voz queda pero firme, y le dijo que ese no era su hombre, que su gente le había dado un nombre y que llevaría ese nombre hasta el día de su muerte. Le dijo que él era el acechante nocturno y que sabía muy bien lo que el emperador planeaba para él. Esa respuesta dejó un eco inquietante en el aire. Konrad revelaba así que desde el inicio había visto su final. Sabía que un día su padre lo juzgaría por sus acciones. El emperador guardó silencio un instante, tal vez sorprendido por la premonición del primarca. Luego, sin más vacilación, abrió los brazos y abrazó a Konrad Kurz. En ese acto de aceptación, el acechante nocturno, que nunca antes había sentido calor humano, se rindió ante su padre. Por primera vez en su vida, dejó de estar solo en la oscuridad. Tras ese encuentro, Konrad Kurz partió con el emperador y sus hermanos, dejando Nostramo atrás. Los ciudadanos, testigos de cómo su temido soberano se marchaba con aquellos visitantes celestiales, sintieron emociones encontradas. Alivio, incertidumbre, esperanza y temor se mezclaban en sus corazones. Pero, por un tiempo breve, creyeron que quizás la llegada del Imperium traería una era de luz a su mundo condenado. Pero Konrad Kurz había anticipado la verdad. La luz recién llegada eventualmente significaría la ruina de Nostramo. Sin el acechante nocturno vigilándolos, los viejos hábitos regresarían. Los nobles locales y criminales aprovecharon el vacío de poder para restaurar sus antiguas costumbres. La opresión y el crimen regresaron subsecuentemente. Conspiraciones, asesinatos en las sombras del administratum imperial y el resurgir de las bandas, haciendo que Nostramo volviera a hundirse lentamente en la decadencia. Los nuevos gobernadores imperiales nombrados no pudieron o no quisieron contener la corrupción. En Nostramo, algunos comenzaron a susurrar que habían estado mejor bajo el puño sangriento del acechante nocturno que bajo la indiferencia burocrática de Terra. El destino siniestro que Kurz había previsto para su mundo empezaba a cumplirse inexorablemente. Mientras tanto, en la vasta galaxia, Konrad Kurz fue instalado como primarca de la 8ª Legión de Marines Espaciales, los llamados Amos de la Noche. Esta legión había sido creada con su semilla genética tiempo atrás, reclutando inicialmente guerreros de Terra y otros mundos. Ahora, al fin, su primarca y amo había llegado para guiarlos. Kurz no tardó en imprimir su carácter a sus hijos. Bajo su liderazgo, los marines de la 8ª adoptaron plenamente la filosofía del terror absoluto de su señor. Konrad les enseñó que el miedo es más poderoso que cualquier arma. Ordenó decorar sus armaduras con imágenes espantosas, calaveras, relámpagos, garras ensangrentadas, para infundir pavor en los corazones de los enemigos antes incluso de entrar en combate. Y funcionó. Pronto, la mera noticia de la llegada de los Amos de la Noche bastaba para que sistemas estelares enteros se rindieran sin luchar. Mundos rebeldes pagaban sus diezmos, criminales y mutantes eran ajusticiados por sus propios líderes locales y las poblaciones se apresuraban a demostrar su obediencia para evitar la temible represalia de Kurz. Bajo su mando, la 8ª Legión se volvió una herramienta eficaz y despiadada de pacificación. En los primeros años de la Gran Cruzada, tras su reunificación, Konrad Kurz actuó con sentido de justicia frío pero identificable. Era aterrador, sí, pero mantenía un código. Castigaba solo a los culpables, desde su perspectiva absoluta, y protegía a los inocentes, mediante el terror dirigido. Otros primarcas como Rogal Dorn o Lionel Johnson reconocieron la utilidad de la estrategia de Kurz, aunque la encontraban repelente. Por su parte, Kurz admiraba secretamente la nobleza de algunos de sus hermanos más idealistas, pero no podía imitarla. Él veía el universo a través de un cristal oscuro. Creía que el caos y la maldad eran la condición natural y que solo un mal mayor podría frenar a los demás. Aún así, durante un tiempo, Kurz se comportó como un general leal.
Estudió con avidez la doctrina del Imperium bajo la tutela de Fulgrim, primarca de los hijos del emperador, e impresionó a muchos con su intelecto estratégico y su eficiencia. En estas campañas iniciales, los Amos de la Noche obtuvieron múltiples victorias, pero cada triunfo basado en masacres ejemplares. Algo oscuro germinaba en la legión y en la mente de Konrad Curze. Las semillas de la crueldad ya estaban plantadas y las circunstancias las regaron. Tras la integración de Nostramo al Imperium, los reclutas de la Octava Legión comenzaron a provenir mayoritariamente de su oscuro mundo natal. Los nobles de Nostramo, en un acto de perversidad, enviaron a las filas de Curze no a lo mejor y más brillante de su juventud como él había solicitado, sino a los peores criminales encarcelados. Así, deseaban librarse de ellos a la vez de cumplir con su cuota de aspirantes. Konrad no detectó la trampa hasta que fue tarde. Pronto su legión se llenó de psicópatas, asesinos y sádicos provenientes de las prisiones de Nostramo. Aunque transformados en astartes y adoctrinados, estos hombres llevaban en el alma la marca de la vileza de Nostramo. Curze se sintió traicionado por su propio pueblo. Empezó a odiar a muchos de sus subordinados al ver en ellos precisamente a los criminales que una vez exterminó. El primarca de los Amos de la Noche era quizás el único que despreciaba a sus propios legionarios. Veía en ellos el reflejo de todo lo que detestaba y castigaba. Esta repulsión socavó la unidad de la legión. Mientras otras legiones veneraban a sus primarcas como padres amorosos, en la Octava reinaba un clima de miedo y distanciamiento. Curze mantenía a raya a sus marines por miedo del terror y el respeto marcial, pero el vínculo fraternal que otros primarcas cultivaban no lo tenía. En soledad, Konrad se preguntaba si aquello era un castigo autoimpuesto, rodearse de monstruos para recordarse a sí mismo que debía extirpar el mal del universo. Con el pasar de las campañas, el deterioro psicológico de Konrad Curze se hizo más notorio. Sus visiones, lejos de amainar tras la reunión con el emperador, se volvieron más vívidas y constantes. Cada victoria obtenida revelaba en sus sueños un precio futuro terrible. Veía sombras que se alargaban sobre la galaxia, hermanos luchando contra hermanos, el rostro compasivo del emperador volviéndose frío. Empezó a profetizar calamidades en reuniones privadas con ciertos hermanos. A Fulgrim, en un momento de confianza, le reveló que había soñado con una futura guerra civil cerniéndose sobre ellos. Fulgrim quedó perturbado y, sin entender la gravedad, terminó confesando estas inquietantes confidencias a otros. Este fue un error fatal. Cuando Rogal Dorn se enteró de que Curze andaba hablando de la posibilidad de una guerra interna entre legiones, se indignó. Para Rogal Dorn, leal y honrado, aquello sonaba a insubordinación o locura. Confrontó a Konrad Curze duramente, exigiéndole que se retractara de tales insinuaciones. Arrinconado y sintiéndose traicionado por Fulgrim, quien había quebrado su confianza, Konrad perdió el control. En un arrebato de furia y dolor, se lanzó sobre Rogal Dorn con sus garras relámpago desenvainadas. La escena se tiñó de sangre. Curze hirió gravemente a Dorn, cortándole el rostro y el pecho, y masacró a varios custodes, según se dice, e incluso algunos puños imperiales presentes antes de lograr ser contenido. Ese instante marcó un punto de no retorno. Al levantar la mano contra un hermano leal, Konrad Curze había roto las leyes sagradas del emperador. De inmediato, consciente del horror de su acción, Curze huyó del campamento imperial antes de ser apresado. Con su alma hecha pedazos entre la culpa y la rabia, Konrad decidió regresar al único lugar que aún significaba algo para él, Nostramo. Reunió a su flota y partió hacia su mundo natal a toda velocidad, ignorando las órdenes de Alto y las transmisiones confusas de Terra que exigían su regreso. En su mente, quizás Curze pretendía castigar a Nostramo por haberle enviado la peor escoria como legionarios, o tal vez deseaba buscar consuelo en las tinieblas de su cuna. Pero lo que encontró al llegar fue la confirmación de sus peores premoniciones. Nostramo estaba sumido nuevamente en el crimen y la corrupción que él había extirpado años atrás.
Los informes del gobernador imperial, un títere que nada pudo hacer, hablaban de anarquía rampante. Los antiguos clanes criminales dominaban la colmena, la producción se resentía y las bandas enteras de gángster se ofrecían voluntarios para unirse a los amos de la noche solo con el fin de escapar del planeta. Nostramo había traicionado los ideales de orden que Kurz había impuesto. El primarca sintió una oleada de desesperación helada. Toda su obra, todo el terror justo que había sembrado en Nostramo se había desvanecido en su ausencia. Quedaba demostrado ante sus ojos que la naturaleza humana de aquel mundo era incorregible. En ese momento crítico, algo se quebró definitivamente dentro de la mente de Konrad Kurz. La línea que aún lo separaba de convertirse en un monstruo completo se borró. Con una fría resolución, ordenó a toda su flota que apuntara las baterías hacia el planeta. Sin previo aviso, los amos de la noche abrieron fuego orbital sobre su propio mundo natal. Lluvias de lanzas orbitales y torpedos ciclónicos castigaron la superficie de Nostramo. Las ciudades estallaron en llamas, los océanos hirvieron y el cielo perpetuamente oscuro se iluminó con un fulgor apocalíptico. La intensidad del bombardeo fue tal que alcanzó el núcleo planetario. Nostramo, saturado de minería y quizás débil por el impacto original de la cápsula de Kurz décadas atrás, no soportó la agonía. Su núcleo se sobrecalentó y con un cataclismo definitivo, el planeta entero estalló en pedazos. Y así murió Nostramo, no por la mano enemiga ni por designio del emperador, sino por el acto voluntario de su propio hijo. En las naves de la octava legión hubo conmoción e incluso motines al presenciar ese matricidio planetario. Muchos tripulantes humanos de origen de Nostramo enloquecieron de rabia y dolor, levantándose contra los astartes, y fueron exterminados sin piedad. Algunos marines espaciales de la propia legión, incapaces de soportar lo que había hecho en su hogar, intentaron rebelarse. Ellos también fueron ejecutados sumariamente por sus hermanos leales. Al dispersarse los últimos fragmentos del planeta en llamas, Konrad Kurz contempló el vacío donde antes estuvo Nostramo y supo que había sellado su condena. En su fuero interno, entendió que acababa de cometer el pecado que siempre había querido evitar. Se había convertido en un asesino indiscriminado para inocentes. Miles, acaso millones de vidas habían sido apagadas en Nostramo. Por mucha corrupción que hubiera allí, la devastación fue total. Kurz sintió una punzada de dolor en su espíritu, quizás el último rastro de su conciencia moral, y aceptó en silencio que él mismo merecía castigo. A partir de ese punto, el primarca de los Amos de la Noche se abandonó por completo a la oscuridad de su destino. Cuando la noticia de la destrucción de Nostramo llegó al emperador, la reacción fue inmediata. Konrad Kurz fue declarado renegado. El emperador, ya preocupado por las atrocidades de Kurz antes, ahora lo veía como una amenaza grave para el Imperium. Se ordenó a la Legión de los Amos de la Noche que regresara a Terra para que su primarca respondiera por cargos de genocidio, fratricidio y por los puños imperiales muertos y rebelión. Pero la invocación del Imperium quedó sin respuesta. Kurz no tenía intención de entregarse. Consumido por sus visiones fatalistas, quizás creyó que su destino se acercaba de otra manera. De cualquier modo, antes de que pudiera organizarse un arresto formal, estalló la herejía de Horus. Al inicio de la Gran Traición, lejos de repudiar a Horus por rebelarse, Konrad Kurz fue uno de los primeros en declararse a su favor. Para Kurz, la galaxia ya estaba en llamas en sus visiones y el emperador, a sus ojos, le había dado la espalda. Cuando Horus Lupercal envió la señal, los Amos de la Noche respondieron como heraldos del terror que eran, sembrando muerte en nombre de un nuevo señor de la guerra. En la masacre de El Sitio de Desembarco de Isstvan V, Kurz mostró su verdadero rostro, fingiendo lealtad hasta el último momento. Lanzó sus fuerzas contra las legiones leales masacradas en la trampa. Se cuenta que Konrad Kurz se abalanzó sobre Corvus Corax, primarca de la Guardia del Cuervo, con una ferocidad desatada, mientras Lorgar se unía al ataque.
Corax, a quien Kurtz siempre había envidiado y detestado por ser un reflejo puro de su propio origen oscuro, fue herido gravemente por las garras de Kurtz antes de lograr escapar del campo de muerte. La risa del acechante nocturno resonó entre el humo y la sangre de Istvan V. Aquella batalla le demostró que sus pesadillas proféticas se cumplían y que él estaba del lado que había previsto. El Imperium le había dado la espalda y él había abrazado la única verdad que reconocía, el caos y la crueldad como únicas constantes. Tras la masacre de Istvan, la senda de Kurtz fue la de un depredador solitario. A diferencia de otros primarcas traidores que cooperaron estrechamente con Horus, el acechante nocturno esperaba y operaba por su cuenta, esparciendo el terror en múltiples sistemas, alejándose de la cadena de mando directa. Su campaña durante la herejía se conoce como la Cruzada de Tramas, una serie de atroces ataques a planetas del Segmentum Obscurus, donde los amos de la noche dejaron un rastro de mundos arrasados, con poblaciones diezmadas para dar ejemplo. Fue una guerra de desgaste y terror contra fuerzas leales de la Guardia Imperial y cualquier legión que intentara detenerlos. Esto atrajo la atención de Lionel Johnson y sus ángeles oscuros, quienes juraron cazar a Konrad Kurtz para frenarlo. En el subsector, Tramas, Lion y Kurtz libraron un letal juego de gato y ratón. Finalmente, ambos primarcas se enfrentaron cara a cara en un duelo legendario. La batalla entre el león y el acechante nocturno, como algunos lo llamaron, fue feroz y llena de astucia. En un planeta sumido en la oscuridad perpetua, Kurtz y Lion se encontraron bajo condiciones prácticamente nocturnas, un terreno favorable para el acechante. Según los pocos testimonios, Kurtz hirió gravemente a Lionel Johnson en ese combate, aprovechando su velocidad y ferocidad, y parecía cerca de derrotarlo, pero Lion recurrió a una estratagema inesperada. Fingiendo una tregua, distrajo a Kurtz lo suficiente para asestarle un golpe traicionero con la espada cuando éste bajó la guardia. Lion clavó su espada en la espalda de Konrad Kurtz, atravesando la armadura negra y ensartándola en uno de sus corazones. Konrad Kurtz cayó con un rugido de dolor, maldiciendo a Lion por su deshonor. Gravemente herido e inconsciente, el acechante nocturno fue capturado por los ángeles oscuros. Durante un tiempo, Kurtz permaneció prisionero a bordo de la nave insignia de Lionel Johnson, The Invincible Reason, postrado en una cámara de contención y conectado a un sistema de soporte de vida. Sus heridas físicas sanaban lentamente gracias a su fisiología de primarca, pero su mente estaba sumida en un torbellino de pesadillas aún más intensas. En la celda oscura, atado por tubos y cables, Konrad se retorcía soñando con el emperador. En esas visiones alucinatorias se le aparecía la imagen del emperador reprochándole o a veces burlándose con tristeza de su caída. Kurtz hablaba solo, respondiendo a ese espectro paternal invisible, argumentando que él había cumplido la voluntad del emperador al castigar el mal y que su padre era el verdadero hipócrita por condenarlo ahora. Estas escenas fueron presenciadas por guardias aterrados que reportaron que el prisionero se reía y lloraba alternativamente en la oscuridad, como si conversara con sombras. La mente de Konrad Kurtz pendía de un hilo entre la lucidez calculada y la demencia por culpa. No obstante, la suerte quiso que el acechante nocturno no pereciera como prisionero. Durante el viaje, Konrad Kurtz logró escapar de su confinamiento aprovechando un ataque sorpresa de sus propios subordinados. Hubo elementos leales de los amos de la noche que ejecutaron un audaz abordaje en la nave de los ángeles oscuros para rescatar a su primarca. En medio de sangrientos combates en los pasillos oscuros, Kurtz había saboteado la iluminación usando sus dones psíquicos menores. Los amos de la noche recuperaron el cuerpo malherido de Kurtz y lo llevaron a salvo de vuelta a su flota. Aunque Konrad estaba en coma tras su duelo con Lion, su presencia viva inspiró a sus hijos a contraatacar con ferocidad y lograr huir antes de ser rodeados, llevado a la nave Nightfall. Kurtz fue colocado en un sarcófago médico. Durante semanas permaneció inconsciente, debatiéndose entre la vida y la muerte. Sus hijos mantuvieron una vigía constante. Sabían que sin él, su legión carecía de propósito, pero también sabían que con él despierto, solo conocerían la senda de la guerra despiadada.
Finalmente, el primarca se recuperó, aunque su aspecto era el de un cadáver andante, más pálido que nunca, ojeras hundidas, cabellos pegados al rostro espectral. Se dice que, tras días de coma, Konrad Kurz rió quedamente durante varios minutos sin pronunciar palabra coherente, como si hubiera visto el chiste macabro del universo. Konrad Kurz, de nuevo al mando de los Amos de la Noche, continuó con sus operaciones por cuenta propia. Durante el resto de la herejía de Horus, la Legión de Kurz sembró el terror en pequeña escala y evitó grandes enfrentamientos directos. Hubo un episodio notable en Ultramar cuando el fragmentado Imperium Secundus de Roboute y Guilliman atrajo involuntariamente la atención de Konrad Kurz. En el mundo de Macraish, capital de Ultramar, estaban reunidos Guilliman, Lionel Johnson e incluso Sanguinius de los Ángeles Sangrientos, gobernando un Imperium provisional ante la creencia de que Terra tal vez hubiera caído. Konrad Kurz, viendo una oportunidad de cobrarse venganza personal, logró infiltrarse en Macraish y aterrorizó a la población y a los líderes. Se convirtió en una sombra asesina que acechaba en la capital de Ultramar. Mataba guardias en la noche, dejaba cadáveres colgando en los salones, enviaba mensajes escritos con sangre a Guilliman y, entre paréntesis, este no fue el único primarca al cual lastimó, ni los únicos primarcas a los cuales lastimó. Hay escenas muy relevantes en relación a Vulcan, pero eso lo podrán encontrar en el video sobre el primarca Vulcan. Cierro paréntesis. El acechante nocturno convirtió la estancia de sus hermanos en un infierno psicológico, buscando minar su moral y castigarlos por sus virtudes que él consideraba hipócritas. Finalmente, tras varios incidentes, Kurz fue capturado de nuevo gracias a un ardid. Sanguinius, el más compasivo de los primarcas, entabló diálogo con él en una celda de energía, intentando redimirlo. Konrad fingió arrepentimiento para acercarse, pero su verdadera intención era sembrar duda en el ángel. Al final, provocó tanta confusión que, en el caos de un ataque de los traidores sobre Ultramar, Kurz logró escapar una vez más de sus captores justo cuando el Imperium Secundus se disolvía. No se puede detener a la noche con unas cadenas. Se dice que así se burló antes de desaparecer entre las sombras de una nave corsaria. La herejía de Horus llegó a su clímax en Terra, pero Kurz no estuvo presente en el asedio final. Algunas fuentes sugieren que Horus nunca confió plenamente en Kurz para la batalla decisiva, dada su naturaleza errática, y lo mantuvo en los límites de la guerra. Otras versiones dicen que Kurz rehusó unirse porque ya había visto el resultado inevitable, la derrota de Horus y la muerte de su sueño. Sea cual fuere el motivo, cuando la herejía terminó con Horus muerto y el emperador agonizante en el trono dorado, Konrad Kurz y sus amos de la noche estaban lejos en la periferia del Imperium. Tras la caída de Horus, los restos de las legiones traidoras huyeron al ojo del terror. Kurz, sin embargo, no escapó inmediatamente a ese refugio del caos. Durante un tiempo se sabe que viajó sin rumbo por la franja oriental de la galaxia, asolando sistemas aislados, atacando traficantes, flotas mineras y colonias desprotegidas. Sus fuerzas estaban fragmentadas, muchos de sus oficiales habían desaparecido o caído. La Legión de los Amos de la Noche se dividió en bandas indisciplinadas que seguían aterrorizando por inercia más que por estrategia. Konrad Kurz, contemplando el caos que había ayudado a desencadenar, se sumió en un profundo nihilismo. En sus últimos mensajes a su legión, Kurz afirmó que todo lo que había hecho, lo había hecho para exponer la hipocresía del Imperium y que su propia vida ya no tenía otro propósito que servir de ejemplo final. Se refugió en el mundo de Zawalza, un planeta oscuro y ruin que convirtió en su base oculta. Allí, en la Cámara de los Lamentos de su palacio improvisado, rodeado de los restos de trofeos macabros de su sangrienta carrera, Kurz esperó la muerte. El Imperium, tras reorganizarse, no había olvidado los crímenes del acechante nocturno. Los altos señores de Terra emitieron un mandato. Konrad Kurz debía ser eliminado por el bien de la humanidad, como advertencia a todos futuros traidores. Se negó la clemencia o la captura. La orden era clara: ejecución sumaria. Para tal fin, el Officio Assassinorum desplegó a uno de sus mejores agentes, la asesina del templo Calidus llamada M'Shen.
Experta en infiltración y disfraz, M'Shen rastreó a Konrad Kurz hasta el planeta en el que se encontraba. La leyenda cuenta que Konrad Kurz sabía que ella venía. Sus dones de clarividencia le mostraron visiones fragmentarias, una figura envuelta en sigilo, una espada en la oscuridad, un desenlace ineludible. Y en lugar de huir o fortificar su refugio, Kurz preparó su morada para recibirla, retiró a sus guardias, dejó los corredores libres de centinelas, quizás quería enfrentar su destino en soledad sin interferencias. En la noche perpetua, M'Shen penetró en el palacio de Kurz sin encontrar resistencia. Atravesó galerías silenciosas donde colgaban las armaduras vacías de marines traidores y las osamentas de víctimas pasadas. Llegó finalmente a la gran sala del trono. Allí, sentado, la esperaba Konrad Kurz. Dice que el primarca tenía los ojos cerrados, como meditando, y que abrió una leve sonrisa cuando sintió la presencia letal a sus espaldas. Sin volverse del todo, le habló en voz baja pero clara, con un tono casi de alivio. Le dijo que su presencia no lo sorprendía. Le dijo que era una asesina. Le dijo que había sabido de ella desde que su nave entró en la franja este. ¿Por qué no ordenó que la mataran? ¿Por qué su misión y el acto que estaba a punto de cometer probaban la verdad de todo lo que él había dicho o hecho? Y que solo él había castigado a quienes habían obrado mal. Igual que el falso emperador, ahora buscaba castigarlo a él. La muerte no era nada comparada con la vindicación. Al oír estas palabras, M'Shen titubeó apenas un segundo. Aquel monstruo de la noche, flaco y demacrado, no mostraba miedo. Al contrario, parecía encontrar consuelo en su propia ejecución inminente. Para la asesina, entrenada para no vacilar, ese instante debió ser desconcertante, mas su deber estaba fijado. Con un grito ahogado, M'Shen se abalanzó hacia Kurz, espada en mano. Las crónicas imperiales registran que la señal de video del dispositivo de la armadura de M'Shen se cortó justo en el momento en el que su silueta saltaba hacia la figura sentada. No se ve la muerte, pero se da por hecho que Konrad Kurz, el acechante nocturno, no opuso resistencia mientras la hoja se hundía mortalmente en él. De acuerdo a los informes recuperados, Kurz permitió que M'Shen lo matara, como colofón de su retorcida lógica, su muerte a manos de un asesino del emperador sin habérsele concedido juicio ni piedad probaría ante la galaxia que sus acusaciones de hipocresía eran ciertas. En su último aliento, el primarca renegado se consideró vindicado. Así, en la penumbra de su sádica corte de los lamentos, murió Konrad Kurz, hijo oscuro del emperador. Su cuerpo fue decapitado por M'Shen, quien tomó la cabeza como trofeo para presentarla en Terra. Sin embargo, la asesina no escapó ilesa del planeta. Violando la última orden de Kurz, los amos de la noche sobrevivientes la persiguieron con furia tal al descubrir lo ocurrido. M'Shen logró llegar a la nave con la cabeza de Kurz, pero fue interceptada después en pleno vuelo por una banda de leales a Kurz, liderados por el cazador de almas, un marín llamado Talos Valkorian. M'Shen fue ejecutada violentamente en venganza y sus transmisores lograron mostrar esta grabación a Terra, mostrando las palabras finales de Kurz también y el momento de la muerte de M'Shen. Aquella prueba visual dejó atónitos a los altos señores de Terra. Las últimas palabras de Konrad Kurz se convirtieron en un enigma histórico para el Imperium, un enigma que pocos se atreven siquiera a mencionar. He sido Jules, transmitiendo desde el búnker. Encontrarán en la descripción las fuentes utilizadas para esta narración. Y debo admitir que Konrad Kurz es uno de mis primarcas menos favoritos, pero intenté hacer una aproximación más dentro de su mente para mostrar lo que realmente pensaba, dado que si se ven solamente sus acciones, tal vez la historia del primarca no sea captada como, creo yo al menos, que corresponde. Y voy a dejarlos a continuación con dos videos, uno de Vulcan, por supuesto porque esto incluye a Konrad Kurz, y otro de Lion L. Johnson, que también lo incluye. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí, espero que terminen muy bien el día, paso a retirarme,
Harder Can Gore y nos veremos la próxima.